Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has
problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Oh, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. Dios, nunca me dejarás. Dios, nunca me dejarás. Muy buenas noches a toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos están acompañando directamente por medio de los canales Casa Roca Tunja, YouTube y por Facebook que nos estamos enlazando. Damos una bienvenida a todas las personas y dándole gracias a Dios por tener la gran bendición, la gran oportunidad, la salud y la vida para poder hablar a ustedes la palabra de Dios. Venimos nuevamente con este mes con el verbo aprender. El verbo aprender. El primero era aprender, el segundo aprender, que nos daba el pastor Darío en su derrotero, visión en acción. Y hoy vamos entonces a traer un texto bíblico bien importante que está contemplado en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 13, versículos del 29 al 34, que es la parábola de la mala hierba. La parábola de la mala hierba. Vamos entonces en este momento y en esta hora a iniciar con este momento tan especial de la palabra del Señor. Y vamos entonces para Mateo 13, versículos del 29 al 34. Parábola de la mala hierba. Dice el Señor en su palabra: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, nuevamente, Señor, pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Pedirte que ilumine los ojos del corazón, los ojos del entendimiento a cada persona que hoy nos está viendo, que hoy nos está escuchando, para que sean abiertos los ojos del corazón y puedan entender, comprender y poner en práctica la palabra del día de hoy. Gracias, Señor, por tener la vida y por poderme dirigir a ustedes y pedirte, Señor, ministranos en esta noche. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El título de la predicación de esta noche es Aprendiendo del trigo y de la mala hierba. Aprendiendo del trigo y la mala hierba.
La investigación me ha enseñado que tanto el trigo como la mala hierba crecen iguales y que no tienen diferencia al principio hasta que el trigo madura. El trigo como la mala hierba crecen juntos en el campo de Dios. Terminan mezclándose, pero tengamos cuidado, pues este último, que es la mala hierba, no dejará crecer al trigo. El trigo es un cereal de donde se saca la harina y de ella se elabora el pan que será el alimento para saciar el hambre de la humanidad. El trigo nos nutre, nos da vida y energía para seguir. De ahí que Jesús se refirió a los hijos del reino como semillas de trigo que están en este mundo, que es el campo de Dios, para que seamos bendición de muchos. La mala hierba también tiene granos, pero estos no son comestibles. Se puede hacer harina y hasta elaborar el pan de ella, pero quien lo coma quedará envenenado. Hay una sustancia en la mala hierba llamada telumina, que es muy venenosa y la produce un parásito, y quien consume esas semillas experimentará náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Así son los hijos del malo, pues la paga del pecado es la muerte. Ellos solo están para dañar el entorno en que ellos crecen. Y tenemos muchas personas que están allí como mala hierba, haciendo daño, impidiendo que se crezca, interrumpiendo todos los procesos que Dios quiere hacer. Los del mundo se benefician, pero siempre critican al mundo. Y ahí están en una iglesia. Tanto el trigo como la mala hierba se desarrollan y activan a la par del trigo, pero tarde o temprano sus raíces intentan ahogar el trigo. Ellos reciben bendiciones debido a que Dios se acuerda del trigo, pero como son tan dañinos, siempre perjudicarán el entorno del pastor, el entorno de la iglesia, el entorno de una familia que los ha ayudado. Y todo esto sucede en todas partes, porque ellos no pueden cambiar su naturaleza de la mala hierba. La mala hierba fue sembrada por Satanás y es una forma de vengarse y dañar el campo de Dios. Y los cristianos que reciben la mala hierba en sus vidas son rencorosos, vengativos, no olvidan ni pueden perdonar si alguien les hace algo. Y permítanme recordarte que los siervos se asombraron, pues era mucha la mala hierba. ¿Cuánta mala hierba hay muchas veces en los mismos hogares? Hay veces en un hogar mismo puede crecer también tanto el trigo como la mala hierba. En las iglesias también tenemos trigo y mala hierba. En las ciudades también tenemos trigo y mala hierba. En toda la sociedad colombiana tenemos de todo. Por eso la problemática que tiene Colombia es porque en Colombia también hay mala hierba. Tenemos problemas profundos con el narcotráfico, con la corrupción, con la maldad, con la violencia, con la trata de blancas, con la pornografía, con la inmoralidad sexual. Y ahora con la problemática que tenemos de violencia en las calles, donde ya están matando a las personas por robarle las cosas, por quitarle las cosas. Y eso es una crisis tremenda. Y no crean, conforme yo lo he venido diciendo, que Colombia es un techado de virtudes. Colombia tiene también grandes problemas. Si bien es cierto, hay buena gente, hay buen trigo en Colombia, también tenemos mala gente, tenemos mala hierba también. Dicen que la mala hierba, esta vive camuflada en el mundo como en la iglesia o en los hogares. Ella es idéntica al trigo, miren cómo se parece. Pues puede mimetizarse, se mimetiza en el trigo y nadie de nosotros puede arrancarla. Pues quien quiere quitar el pecado puede sin querer quitar al pecador. Nuestro trabajo, ¿cuál es el trabajo nuestro? Sembrar trigo y no arrancar la mala hierba. Es juntar y no desparramar la cosecha. Si alguien sembró mal en tu vida, eso no te da derecho de juzgarle y de determinar si es trigo o mala hierba. Pues mientras estemos aquí, alguien puede arrepentirse
y apartarse del pecado, y de nosotros depende restaurarlo, el perdón. El perdón. Por eso Dios, hace poco había una polémica grande y yo les he dicho una cosa. El pastor Darío nos enseñaba una cosa, observen. Observen ustedes la posesión de la cruz. Jesucristo murió por la gente de la derecha y murió por la gente de la izquierda, por la gente del centro, por el criminal, por el asesino, como por la gente, pues, dijéramos, honrada de este país y del mundo entero. Jesucristo murió por todos en la cruz del Calvario. Y así como una persona que se puede llegar y decir, entre comillas, buena, porque no hay una persona buena sobre la tierra, porque decía Jesús, el único bueno es mi Padre que está en los cielos. Jesucristo también murió por el malvado, por el guerrillero, por el delincuente, por el asesino, por todos. Realmente Dios es el único que ha derramado esa clase de misericordia, y aún las personas que pueden estar en un lugar determinado pueden salvarse si verdaderamente se arrepienten y reciben y creen de todo corazón en Jesucristo. No se les olvide a ustedes algo muy especial que decía el Señor, que a mí siempre también me ha cuestionado, y lo preocupa a uno también. Cuando Jesucristo dice, a los suyos vino, ¿qué significa? Que Jesús vino al pueblo de Israel, mas los suyos no lo recibieron, porque la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Pero hay un reclamo de Jesús al pueblo de Israel que le dice, los escribas y las prostitutas van por delante de ustedes. ¿Qué significa? Que los escribas y las prostitutas, los que han sido desechados, muchos de ellos creyeron en Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas, y se salvaron. Por eso no nos es dado a nosotros juzgar. No tenemos el derecho de juzgar. Solo cuídate porque la semilla es sembrada mientras uno se duerme. O sea, mientras nos dormimos llega la mala hierba. En cualquier momento alguien siembra junto a tu trigo y toda tu vida puede contaminarse. Se dice que el trigo es más pesado que la mala hierba. Y debido a esto llega un momento que el trigo se inclina, pues es humilde y se doblega ante el peso. Así es el creyente que haga lo que haga, sabe que toda la gloria es para Dios. Pero la mala hierba es diferente. Por dentro es hueca y estéril. Sus granos son oscuros. El 90% de sus vainas en su interior están vacías y el otro 10% son venenosas. Y es tan liviana que cualquier viento la lleva de iglesia en iglesia e inclusive la tira en el mundo. De ahí que leemos que es atada en manojos y quemada en el infierno luego. Si ella es sacudida, es porque le falta el peso del trigo. Ella crece erguida como símbolo de altivez, como símbolo de orgullo, como símbolo de falta de reverencia. Ambas crecen juntas, oran, alaban, cantan, saltan, trabajan, activan y hasta pueden predicar. Y ante los ojos humanos es imposible diferenciarlas. Ambos pronuncian el nombre de Jesús, pero uno lo es de labios y el otro es de corazón. Y Jesús nos dijo, por los frutos los conoceréis. Y es por eso que la fe y las obras van juntas, porque más que las palabras que podamos decir, están las obras que siguen a nuestras palabras. Recuerda que cualquier persona que vive hablando de los demás, que es autoritaria, que no se sujeta a un verdadero pastor y le obedece, como lo enseña Hebreos 13:17, y sigue en su orgullo, por más que tenga una Biblia, vive como si fuera una cizaña o como si fuera mala hierba. En otras traducciones, la mala hierba se traduce como cizaña. El trigo se humilla, el trigo se arrepiente, y si se equivocó, abandona el pecado y no deja de crecer. Y aunque le critiquen, le persigan y vea a la mala hierba crecer más alto que uno mismo, el trigo no se preocupa, pues reconoce que la mala hierba le gusta jactarse y mostrarse ante los demás, pero se olvida que hay un día que a la mala hierba se separará por el fuego y al trigo para el granero de Dios en los cielos. Recuerde que quien ha conocido a Jesucristo es trigo y que esa esencia no se cambia, pero cuídese, porque la mala hierba se siembra también sin que nos demos cuenta.
Es por eso que se nos enseña a no juzgar, pues todos los hombres tienen errores. Todos los hombres hemos pecado y no hay un hombre justo sobre la tierra, ni siquiera uno, conforme lo dice Romanos 3:23. Y muchas veces esos errores no son errores, sino horrores. Pero nadie se vaya a autojustificar en la tibieza con esta enseñanza. Porque si eres término medio, Apocalipsis 3:16 dice, serás vomitado de su boca. Así que retén lo que tienes y no te dejes mover para que otro no tome tu corona. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Gracias a Dios por permitirnos estudiar y dar algunos puntos sobre el trigo y la cizaña. Ahora entremos en materia y voy a mirar un primer tópico rápidamente. Presentación de la parábola del trigo y la cizaña. El Señor Jesucristo presenta en esta parábola del trigo y la mala hierba la historia de un hombre que sembró buena semilla en su campo, solo para saber después que un enemigo había sembrado también mala hierba sobre el trigo. Respondiendo a la pregunta de sus siervos, el agricultor no permitía que se arrancara la mala hierba, sino hasta el tiempo de la cosecha. Entonces daría la orden a los cosechadores. Jesús sabía que la mayoría de la multitud no estaba dispuesta a escuchar, y menos todavía en creer verdaderamente en las verdades relativas al reino. El reino de Dios ciertamente había llegado a ellos, pero no lo querían aceptar. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, porque la humanidad toda prefirió las tinieblas a la luz. Hace poquitico me impactó un libro que empecé a leer, Contra la corriente, de un matemático de Oxford que es apologista en estos momentos, y me sorprendía de que hay 4 científicos ateos, comenzando por Hawkins, que ya falleció, que se autoproclaman los 4 jinetes del nuevo ateísmo. Y dicen que el aporte que ellos, los científicos, quieren hacer para esta generación es acabar por completo la religión. Bueno, puede ser que acabe la religión, pero no la relación con Dios. Pero observen ustedes que los ataques que hay contra la cristiandad y contra los principios de Dios son grandísimos. Entro a un segundo punto rápidamente, la explicación de la parábola del trigo y la mala hierba. Dice en las Sagradas Escrituras, una vez que se despidió de la multitud, Jesús entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos que oiga. La mala hierba es una planta que molesta el crecimiento de los cereales. La buena semilla son los hijos del reino. Estos son los que recibieron la palabra en su corazón, cuya nueva vida es el fruto. El campo no es el reino ni la iglesia. Él establece que el campo es el mundo. El enemigo es el astuto, el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Se dice que el justo y el malo deben estar juntos en la tierra. Por eso dice la palabra que Él hace llover sobre justos, sobre injustos, y hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. En Génesis 2:7 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El propósito de haberlo hecho es para que Él adorara a su Creador y ser eterno con Él.
Mientras el hombre mantenía esa fidelidad a Dios, el enemigo no podía sembrar la cizaña en su corazón. En Génesis 3:1 dice que la serpiente astuta era más astuta, más que todos los animales del campo, y encontró un espacio en el corazón de Eva, y de esta manera sembró la codicia, la cual la llevó a rebelarse en contra de lo que Dios le había establecido. Nos damos cuenta que el Señor sembró buena semilla en el corazón de la primera pareja, pero debido al descuido, y ahí es donde nos descuidamos, ahí es donde abrimos las puertas, en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, entra el enemigo y sembró la mala hierba en tu casa, en tu hogar. Hay muchas personas que no tienen idea qué está pasando con sus hijos. Hace poco falleció una persona, un joven, 17 años. Hay jóvenes que se están muriendo en nuestras casas de personas cristianas y los papás no se han dado cuenta en qué momento entró el enemigo. ¿En qué momento entró el enemigo en tu hogar y se destruyó el matrimonio? ¿En qué momento entró el enemigo y sembró la mala hierba en un hijo? La droga, el alcohol, la promiscuidad sexual, la homosexualidad, la rebeldía. Tantas cosas que están ocurriendo. ¿Has dejado tú la puerta abierta? Y aquí es delicado eso. Nos damos cuenta que el Señor sembró esa buena semilla, pero muchas veces nos descuidamos y el enemigo vino y sembró la cizaña. Y esto nos enseña que el ser humano continúa rebelándose contra Dios y nos rebelamos contra las autoridades. Entro al tercer punto y el penúltimo punto de la predicación. ¿Había cizaña o había mala hierba en el tiempo de Jesús? Debemos recordar que el Señor Jesús fue rechazado sobre la tierra. En el Evangelio Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos, al rechazarlo, se condenaron a ellos mismos. Y hay una frase que es tremenda: que la sangre de Jesús caiga sobre nuestras cabezas y sobre nuestras familias y sobre nuestros hijos. El Señor declaró que el reino lo estableció Él, no por su poder ejercido en justicia y juicio, sino testificando a los corazones de los hombres, y que el reino ahora asumía un carácter relacionado con la responsabilidad del hombre y con el resultado de la palabra de la luz, sembrándose en la tierra, dirigida a la vida de los hombres y dejada allí como un medio de verdad a la fidelidad y al cuidado de ellos. El resultado fue que el reino aquí abajo ya no presentaba en general el aspecto de la propia obra del Señor. El Señor no siembra mala hierba. Por la negligencia y por la inconstancia de los hombres, el enemigo obtuvo el medio de sembrarla. Significa que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted se descuida un poquitico y el golpe es duro y certero. El Señor Jesús sembró, pero mientras los hombres dormían, Satanás también sembró. Había judíos, había filósofos, había herejes que estuvieron siempre rechazando las enseñanzas del Maestro, y otros se oponían a la verdad del Antiguo Testamento, como lo encontramos ahora, como los 4 jinetes del ateísmo que nos describe en el libro Contra la Corriente. Entro al cuarto y último punto. ¿Hay mala hierba entre el trigo de la iglesia? No obstante, Cristo solo sembró la buena semilla. La verdad espiritual es que el diablo siembra la mala semilla y produce creyentes falsos, mientras los hombres no se daban cuenta de su actividad. Los falsos cristianos, los que se mimetizan en las iglesias, los que tienen planes para destruir y atacan directamente a la iglesia, los Zambalat, como cuando estaba Nehemías, o en la época de Mardoqueo, o en la época de Daniel. Bueno, hay tantas cosas. Aún en la época de Jesús, pues Judas estaba con él. Y tantas cosas que los falsos creyentes. Más tarde los siervos del dueño del sembrado le preguntaron 2 cosas. ¿De dónde llegaron las plantas de la mala hierba? ¿Les iba él a permitir que las arrancaran? Las preguntas anteriores se hacen también en los tiempos de hoy. Si no fuera por la respuesta de Jesús sobre este punto, bien podrían tardarse en aprender que el diablo es la razón del por qué hay creyentes falsos en la iglesia.
En relación a la segunda pregunta, aprendemos el peligro de expulsar precipitadamente de la iglesia a aquellos que no sean candidatos para formar parte de ella. En lugar de hacer esto, se les enseña que la expulsión de los falsos bien podría desarraigar a algunos otros. Deben crecer juntos hasta el fin, cuando Dios mismo ha de determinar quiénes son falsos y quiénes son su pueblo verdadero. El enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Padres de familia, manténganse alerta. Esposas, manténganse alerta. Padres, manténganse alerta frente a sus hijos. Hijos, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Pablo añade, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. El campo en el cual la mala hierba es sembrada con el trigo es el mundo. Jesús trató la cuestión de la disciplina en la iglesia en Mateo 18, del 15 al 20. Aquí él dice que si una persona peca, es necesario reprenderlo. Primero cuando esté solo, después si no escucha, acompañado de otros dos. Si a pesar de lo anterior, la persona que ha pecado rechaza escuchar, es necesario decir a la iglesia. Y si todavía rechaza escuchar, es necesario tratarlo como un pagano y no como un hermano. Primera de Corintios capítulo 5, Romanos 16:7. Significa que solo Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, puede permitir que crezca en la iglesia también, tanto el trigo como la mala hierba. Conclusión. En conclusión, esta parábola del trigo y la mala hierba debe servirnos para hacernos una reflexión profunda acerca de nuestra vida cristiana. Ya que si no tenemos el cuidado, el enemigo puede sembrar la mala hierba en el corazón. Repito, ¿cuál es la reflexión que tú tienes que hacer en esta noche? Y es profunda la reflexión. Que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida cristiana. Y hay un verbo que dice la palabra de Dios, estar alerta, velar y estar alerta. Y fíjense que estos son armas que el Señor nos ha enseñado directamente contra la naturaleza pecaminosa, que hay que orar, que hay que velar, que hay que ayunar, que hay que estar alerta. Y estar alerta, pues lógicamente es cuidar de tu vida espiritual, cuidar de tu relación de pareja, cuidar de tu relación en la familia, cuidar del área espiritual de tu vida, pareja, familia, hogar, iglesia, ciudad, departamento, nación y la humanidad entera. Iglesia, no podemos permitir que el enemigo dañe tu vida, que el enemigo dañe tu relación de pareja, que el enemigo dañe la relación entre padres e hijos, entre hijos y padres, aún entre hermanos y aún en la iglesia, todo el daño que produce, porque el que siembra la mala hierba es Satanás. Por eso, presten atención. Quiero que analicen ustedes sus vidas, qué está pasando. Pregúntense cuántos de sus hijos son salvos. Pregúntense primero cómo está tu relación con Dios. Pregúntate cómo está la relación entre tu esposa y tu esposo. Si está bien o no está. Pregúntense cómo está la vida espiritual de los dos. Pregunten cómo está la vida espiritual de sus hijos. Pregunten cómo caminan sus hijos. Pregunten ustedes cuál es el alimento espiritual que ellos tienen. Ya que si nosotros no tenemos cuidado, el enemigo puede sembrar la mala hierba en el corazón, como puede ser la murmuración, la crítica, la hipocresía, el orgullo, entre otras cosas. Recuerde que el Señor en su palabra dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7. También recordemos que el trigo será recogido y echado al granero, mientras que la mala hierba será recogida en manojo y echada al fuego por los ángeles del Señor. Inclinémonos los rostros, vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta tu palabra. Parece una palabra sencilla,
pero el Señor nos manda a estar alerta y estar pendientes. Y tenemos que entender que la buena semilla, que es el trigo, que crece, crecerá también con la mala hierba que es colocada por Satanás. De Dios siempre esperen ustedes recibir lo bueno, no lo malo. Del enemigo sí vino a matar, hurtar y a destruir. Ha destruido muchas vidas, ha matado muchas vidas, ha destruido muchos hogares. Y yo quiero que oremos para que nosotros le pidamos perdón a Dios en esta noche. Y pidámosle perdón a Dios porque nosotros muchas veces hemos estado tan distraídos en las cosas del mundo. Nos distraen las redes sociales, nos distraen los amigos del mundo, nos distraen los placeres del mundo. Todas las películas, no digo que no veamos películas, las películas, los deportes, hay tantas cosas que nos distraen verdaderamente del reino de Dios, nos distraen de escuchar la palabra, de leerla, de profundizarla, nos distraen de servirle a Dios. Hay veces primero está mi hobby que servir en la casa de Dios, que verdaderamente vivir una vida de gratitud, glorificar a Dios en todo lo que haces. Tú glorificas a Dios en tu vida personal con Dios. Tú glorificas a Dios en tu relación con tu esposa, en el trato que le das a ella y en el trato que la esposa le da al esposo. Nosotros glorificamos a Dios en el trato que le damos a los hijos. Si somos sacerdotes en nuestra casa, si enseñamos la palabra, nosotros verdaderamente estamos dispuestos cuando somos sacerdotes en nuestras casas, cuando convocamos a oración, cuando nuestros hijos nos ven y nuestra esposa nos ve orar, cuando nos ven ayunar, cuando nos ven todos en unidad, cuando hay problemas y dificultades, toda la familia unida le clama al Dios Todopoderoso. Allí en el ejemplo, allí glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios cuando tú trabajas, porque el trabajo también es una bendición de Dios. Por eso, qué importancia, iglesia, el que estemos atentos al Señor. Y te pedimos perdón, Señor, cuando nos hemos dormido. Y hay muchos corazones, hay muchas relaciones de pareja, hay muchas relaciones entre padres e hijos, hay muchas relaciones en la comunidad y en la misma iglesia, donde la mala hierba está creciendo junto al trigo. Y nosotros, hay veces, hemos sido culpables porque no hemos estado alerta, no hemos velado, no hemos orado lo suficiente, no hemos pedido a Dios también, porque el que nos protege y nos guarda es el Señor. Señor, Papito Dios, delante de tu presencia pido la protección. Y no solamente te pido la protección por todas las personas que están en la iglesia y los que van a llegar a la iglesia, sino oro, Padre Celestial, para que seas tú ayudándonos, Señor Dios mío, aun cuando vemos las malas obras y todo el efecto que trae la mala hierba aún sobre nuestras vidas, aprendamos a glorificar a Dios, a no juzgar a nadie, sino a esperar en el tiempo de la siega, cuando Dios mandará y Jesús mandará a sus ángeles a separar el trigo de la mala hierba. Y la mala hierba irá a ser atada en manojos y echada en el fuego, mientras que el buen trigo será llevado a los graneros del reino de Dios. Padre Celestial, anhelo y te pido que por favor analicemos y reflexionemos en el mensaje que hoy Dios nos está dando. Y verdaderamente pidamos la protección de Dios. En tu nombre, Cristo Jesús, te pido protección. Protégenos, guárdanos. Que se cumpla lo que dice la palabra de Dios cuando nos enseña: sométanse a Dios, resistan a Satanás y él huirá de ustedes. Mantengámonos firmes en la fe. Pero para mantenernos firmes en la fe necesitamos de Dios y necesitamos que Él nos proteja y necesitamos que Él nos guarde. Si estamos vivos ahora, es porque Dios nos ha protegido hasta esta fecha. Gracias, Dios. Y ayúdanos, Señor Dios mío, a permanecer firmes y a inclinar nuestros rostros como el trigo por el peso se inclina, para arrepentirnos de los pecados y buscar tu presencia. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén. Iglesia, por último me corresponde invitarte, si en algún momento, no importa la vida que tú hayas llevado, porque aún puedes estar de pronto metido entre la mala hierba, pero Dios tiene un propósito. Dice que no la podemos separar sino hasta el momento de la siega. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de vida
porque todos hemos pecado, porque todos hemos fallado, pero Dios quiere que tú nazcas de nuevo. Quiero que hagas esta oración de fe. Quiero que le entregues tu vida a Jesucristo. Y repite conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con mis pecados y con todos los pecados de los hombres para traerme salvación y traernos salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por quedarme dormido, por no velar, por no orar, por no ser el sacerdote de mi casa, por no ser un hombre de Dios, por no ser un hijo de Dios, por no actuar como un esposo cristiano, por no comportarme como un padre cristiano, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Y tú, Señor Jesucristo, yo te pido, yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén y amén. A todos ustedes, recordarles ya el curso. Inscríbanse ya en los últimos cupos para el curso de ADN y llaves del poder. Y seguimos ya orando para la pronta apertura de la iglesia de Casa sobre la Roca, Tunja, dándole gracias a Dios. A todos ustedes, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.